Esto es Report TV. Muy buenas tardes, estamos hoy nuevamente en Report TV, un informe especial en el cual tratamos diferentes temas desde diferentes puntos de vista para que usted, como seguidor de esta importante página, pues también saque sus propias conclusiones. En esta ocasión, la salud, el tema de la salud. ¿Qué tan importante es para nosotros, obviamente, el tema de la salud? Porque es lo que también garantiza la vida, pero desde el gobierno nacional, las medidas que se vienen aplicando, ¿qué tan efectivas son? Y para ser más directos con las preguntas, ¿la salud en Colombia es un negocio o es un derecho garantizado? Y vamos a tratar este tema de la salud en dos partes. Una primera parte, si se quiere decir, el tema de la salud antes de la pandemia. Y la salud en esos momentos en que sufrimos la pandemia a nivel global y obviamente en Colombia. ¿Cómo se ha asumido ese reto por parte del gobierno nacional y obviamente por el sistema de salud? ¿Qué tan preparado estaba y qué tan eficaces han sido también pues para afrontar esta situación? Pues bien, esta es el tema central. Le damos la bienvenida a doctor Samuel. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a María Ángel igualmente, a Humberto, nuestro productor, a nuestros periodistas asociados, Pablo Vázquez y Aníbal Morales. Y como no, al lujo de invitados que tenemos hoy en el set tan especiales, al doctor Víctor Castillo y al doctor David Bardey de la Universidad de los Andes. Y ciertamente el tema ha sido un tema pero muy controversial históricamente, tal vez en los últimos 10 años. Se trata entonces de poner en la balanza las cosas positivas del sistema de salud versus las cosas negativas del sistema de salud y probablemente entregarle a nuestros seguidores a través de las redes del Facebook, de YouTube y de todos los canales a través de los cuales nos están viendo en este momento, poner elementos de juicio que les permitan hacer un balance y salir con mejor información, con mayor conocimiento del sistema, de manera que la evaluación cada vez vaya mejorando. Hoy vamos a compartir además una encuesta que se hace anual de evaluación del sistema en lo que tiene que ver con empresas promotoras de salud, las EPS en Colombia, que se han venido haciendo durante 32 años. Pero además con nuestros invitados que tienen toda la experiencia y además han aportado muchísimo en el desarrollo del mejoramiento del sistema de salud en Colombia, Sistema General de Salud, y ha sido de gran valor lo que se ha hecho en el territorio y también a nivel nacional. De manera que muy complacidos iniciando el programa, a nuestros seguidores muy pendientes, contestar la pregunta, participar a través del Facebook, a través de las redes. ¿Creen ustedes que el sistema es simplemente un negocio o también estiman que se está cumpliendo con el derecho a la salud que garantiza la Constitución política? Esa es la pregunta. Bienvenida, María Angélica. Un saludo, doctor Samuel, a todos nuestros compañeros que hacen parte de este panel de invitados, y así es, una de las mayores preocupaciones de los colombianos, sin lugar a dudas, es la salud, y por eso vamos a hablar y vamos a ver precisamente todos los comentarios que quieran ustedes hacer a través de diferentes redes sociales. Estaré permanentemente mirando todos los comentarios y si tienen alguna duda para expresársela a nuestros invitados. Pero los quiero invitar para que conozcamos un poco acerca de cuál es la crisis de salud en Colombia, cuáles son los problemas más apremiantes de los que las autoridades se tienen que hacer cargo y, ¿por qué no?, también nosotros como colombianos. Veamos. El sistema de salud en Colombia, cobijado por la Ley 100, tiene críticos y defensores. Para los críticos se trata de un servicio deshumanizado que afecta por igual a pacientes y a médicos. Un informe de las dos orillas advierte lo siguiente. Primero, las EPS les exigen a los médicos atender el mayor número de pacientes en el menor tiempo posible, dándole lo mínimo de ayudas diagnósticas. Segundo, la mayoría de estos médicos están vinculados por contratos de prestación de servicios o por cooperativas, circunstancia que pone al descubierto la precariedad de esta profesión que debe dignificarse. Tercero, es muy frecuente que pacientes o dolientes tengan que encadenarse a las puertas de las inhumanas EPS para poder cubrir el tratamiento requerido o las remisiones a otros servicios o nivel de complejidad médico-quirúrgica necesaria. También se volvió cultura recurrir a las tutelas para que los pacientes sean atendidos. Cuarto, en esta intermediación perversa, las EPS quebraron a las IPS y hacen un jugoso negocio a expensas de la salud del pueblo colombiano. La salud dejó de ser un derecho
y convirtió a los hospitales públicos en negocios. Estas son las denuncias que hacen a diario los pacientes por diferentes medios y por esa razón reclaman reformas urgentes que le dé prioridad a la vida de los colombianos antes que a las ganancias económicas. Bueno, este es entonces un recuento, doctor Samuel Prada, de lo que está pasando en nuestro país. Y vamos a empezar entonces a dialogar con estos invitados de lujo que tenemos en el día de hoy para empezar a desentelar toda esta situación crítica que vive la salud en Colombia. Bueno, muy bien, y la primera inquietud pues tiene que ver precisamente ya con base en este primer informe, ya viene un segundo pues también desde otra mirada, también analítica, pero también destacando los beneficios y la parte positiva. Pero entonces empezamos así. Doctor David Bardey, muchas gracias por su participación. Él es PhD en Economía y profesor de la Universidad de los Andes. ¿Usted considera a hoy, pues digamos, ya que tenemos este sistema de salud en Colombia, es bueno, es regular, es malo, ha mejorado? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que matizar un poco las conclusiones porque el sistema de salud colombiano tiene varias fortalezas. Primero, en Colombia, muy poca gente padece de un riesgo financiero asociado a la salud, lo que no es el caso en muchos países. En Estados Unidos, si uno tiene un problema de salud, a veces tiene que vender su casa. Hasta en Europa los gastos de bolsillo son mucho más altos que en Colombia. Entonces, y además el acceso a medicamentos es relativamente alto. Entonces, yo creo que hay bastante puntos para rescatar. La gente paga en función de sus ingresos en el régimen contributivo. En el subsidiado la gente no paga nada. Entonces, mientras que en muchos sistemas no es así. Yo creo que eso se les olvida un poco a la gente. Después, en la presentación que hicieron, ponen un poco demasiado fácilmente el papel del malo a las EPS. Yo creo que las EPS son necesarias y sin EPS el sistema no solamente podría ser peor, pero no tendríamos una situación donde pasaríamos a un sistema donde el derecho es garantizado. De hecho, si se acuerdan del Seguro Social antes de la Ley 100, la salud ya era un negocio. Les voy a dar un ejemplo que yo escuché esta semana y que es bastante preocupante. En hospitales públicos, entonces que no podemos evitar de buscar negocios, ahora para deshacerse más rápidamente de los cuerpos de la gente que se muere en los hospitales, de manera sistemática les ponen un diagnóstico de COVID, de tal forma que pueden quemar el cuerpo y deshacerse de esto más rápidamente, es menos costoso. Entonces acá el problema no es tanto de EPS versus IPS. De hecho, en la presentación que hicieron hablaban de las EPS que quebran a las IPS. Si miran los resultados financieros del sector salud, de las EPS y de las IPS, yo creo que la situación financiera de las EPS está mucho más crítica que la de muchas IPS. Entonces, yo creo que hay que matizar. Al final la esencia de la Ley 100 es un Estado que reconoció con el Seguro Social que no es capaz de regular todo un sector, entonces que ha delegado esta regulación y el papel de comprador inteligente a las EPS. Las EPS en alguna medida lo están haciendo bien en el sentido que hay
el acceso a tratamientos es bastante alto y al mismo tiempo no cuesta tanto en términos de porcentaje de PIB en Colombia. Obviamente, yo creo que los incentivos son demasiado fuertes hacia las EPS a contener el gasto y no tienen suficientemente incentivos en mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan. Entonces, para mí la solución no es volver a un sistema atrás, que era peor, y yo creo que todo el mundo lo sabe, es mirar cómo se debe reformar el sistema de salud heredado de la Ley 100 para que haya mucho más incentivos fuertes, especialmente al nivel de las EPS, para que ofrezcan servicios de calidad. Bueno, y le hago la misma pregunta al doctor Víctor Castillo, de la Fundación Cardiovascular del Hospital Internacional de Colombia. ¿Cuáles son las cosas buenas y las cosas malas de la salud en Colombia? Doctor Castillo, bienvenido. Bueno, yo tengo, por fortuna, cuando uno tiene bastantes años ya, por encima de 60, y conoció el sistema anterior, lo puedo hablar con propiedad. El sistema anterior que teníamos en Colombia era un sistema donde el Seguro Social tenía el 15% del aseguramiento y había un 3% o 4% con Cajanal y algunos aseguramientos parciales como los maestros, como la ferrocarril, etcétera, pero no había un aseguramiento mayor del 22 al 23%. Eso implica que la gran mayoría iba la gente a los hospitales públicos porque el sistema privado era muy pequeño, con muy pocas clínicas, iba al hospital público a que lo atendieran, entre comillas, de caridad. Entonces, los hospitales públicos lo atendían y le cobraban dependiendo de lo que pudieran sacarle a la persona, pero con una atención muy deficiente. Después de que apareció la Ley 100, que obviamente tiene problemas, pues no es perfecta, pero realmente las cosas han cambiado. Pasa que la gente sí lo olvida. Hoy, en la Ley 100, todos los colombianos tienen aseguramiento. Y tienen aseguramiento que les permite tanto a ricos o pobres acceder a servicios de salud en todo el territorio nacional. Aquí hay un problema que hay que obviamente irlo mejorando, que es el problema de la calidad. El problema de la calidad es un tema que tenemos que enfrentar para mejorar no solo en las EPS, sino también en las IPS. Obviamente tenemos un sistema con un PIB que gasta el 6.9, algunos dicen que el 7% del PIB, que es muy inferior a al resto de países del mundo, pero de un PIB que en Colombia es muy bajito. O sea, nosotros estamos gastando alrededor de $350 per cápita por cada colombiano en servicios de salud. Hay más o menos, eso equivale a 1.100.000, 1.200.000 pesos al año. Eso quiere decir alrededor de 60 billones de pesos al año, que es muy bajito. Allí los vecinos de Aruba gastan alrededor de $2.000, Holanda gasta $4.500, Gran Bretaña gasta alrededor de 3.800, Estados Unidos, que es el campeón, gasta 9.700, y no es un sistema de salud que sea de ninguna forma, digamos, envidiable. De tal forma que con unos recursos muy bajitos, Colombia hace mucho en sistema de salud. Ahora tenemos que enfrentar el sistema de la calidad, pero hay otro tema. Tenemos EPS buenas y EPS muy malas, IPS buenas y IPS muy malas. Tenemos un problema de inequidad en la atención y un problema de inequidad en la calidad, que es lo que tenemos que trabajar enormemente. Dentro de las tareas pendientes está reevaluar muy bien el sistema público de hospitales, en el cual está cooptado por la politiquería. La gran mayoría contratan a través de terceros con unas pseudo cooperativas que son propiedad, ya lo sabemos, en la gran mayoría de los casos del político de turno, y los hospitales y la parte de salud se maneja como la caja menor de la clase política. Digamos, hay muchas cosas por mejorar, pero el sistema como sistema yo lo defiendo. Conocí los dos sistemas, sé las ventajas. Vea, yo he sido cirujano de corazón por más de 30 años. Y antes de la Ley 100 solamente operaban los que pudieran tener la platica para pagar, o los del Seguro Social, que era un 15%, lo repito. Hoy, independiente de si es pobre o rico, a todos se les opera.
Claro, tenemos que mejorar muchas cosas, pero yo tampoco entiendo a la población colombiana en muchas cosas, como tampoco la entiendo hoy en la pandemia. Igualmente a la gente le importa un pepino y sale y se contamina, y después el problema es de los hospitales, de los médicos, agregan los médicos, etcétera. Igualmente pasa en los servicios de salud. Hay EPS perversas, muy malas, y hay EPS muy buenas. Pero la gente que está en las EPS malas nunca ha entendido por qué no se cambia. Los atropellan durante todo el tiempo y teniendo la posibilidad de pasarse a una EPS buena, que hay muy buenas, no se cambian, se quedan ahí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Individual de la persona o es colectiva del Estado? Porque tiene un menú. Muchas veces la superintendencia ha querido liquidar y ha venido liquidando EPS malas, pero este país es un país muy desequilibrado en la justicia. Hay demasiados recursos para sacar una EPS del país. Ponen tutela y vemos una empresa que se llama MD Salud de Córdoba, perversa como todas, no pagaba, no atendía a la gente, etcétera, la liquidaron y un juez ordenó que la devolvieran. Lo mismo Dusacawi, muchas otras. Dusacawi no, creo que es otra. Bueno, hemos tenido problemas serios, entonces digamos, pero no son problemas del sistema, es problema de la justicia, de la sociedad colombiana, etcétera. Yo sí defiendo el sistema, creo que tenemos, en comparación a los países vecinos, una mejor prestación de servicios de salud a la gente. La gente tiene un mejor derecho. Hoy en Colombia la salud es un derecho, que es una cosa muy importante. Así que, claro, hay que trabajar en calidad, hay que acabar con las desigualdades, hay que corregir muchos problemas, especialmente de los hospitales públicos, quitárselos a la corrupción y a la politiquería en muchos de los casos. Hay otros que son decentes, pero en la mayoría sí. Entonces, digamos, yo creo que ese es mi criterio. Bien. Preguntaríamos entonces, de acuerdo a esas visiones que están teniendo nuestros invitados, igualmente le preguntaríamos a Albayanet, que representa a madres y familiares de personas que padecen enfermedades huérfanas. ¿Qué visión tienen ellos finalmente del sistema? Porque ahí hay un problema serio que se ha venido evidenciando, y es que hay una cantidad de personas que padecen unas enfermedades que parecen no estar cubiertas por el plano de post. Albayanet, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, primero hay que poner en contexto de que la lucha en contra del sistema de salud de nosotros, de los familiares de las personas con discapacidad, ha sido desde siempre. Que si bien es cierto que ahorita lo de la pandemia amenaza a todos y todas las personas de la sociedad, también es cierto que nuestros hijos o nuestros familiares con discapacidad tienen un mayor riesgo de contagio, ¿sí? Debido a todas las patologías que pues son asociadas a su diagnóstico inicial, ¿sí? Ha sido bastante difícil para muchas familias debido a que nosotros debemos cuidarlos mucho más, ¿sí? Tanto nosotros como a ellos principalmente, pero ha sido mucho más difícil porque si bien es cierto que antes teníamos que esperar 3, 4 o 5 meses por el control con un especialista, hoy en día ya hay usuarios que tienen que esperar más de un año o incluso ahorita con lo de la pandemia se incrementó mucho más, ¿no? El tiempo para poder tener un control. Esto hace que nuestros niños y niñas inicialmente haya un retroceso en la rehabilitación, ¿sí? En el tratamiento. Ahorita se está viendo, hay que resaltar que muchas de las familias son de muy bajos recursos y no tienen acceso a un sistema para poder manejar lo que son las órdenes y poder radicarlas e incluso recibirlas para poder radicarlas y recibir los medicamentos. Entonces, todo esto hace que los tratamientos
¿sí? Se vayan para atrás y aparte incluso tengan que caer en un servicio de urgencias donde pueden estar llegando a un final pues muy desfavorable, ¿sí? Es muy importante resaltar de que hay muchos EPS, como lo decía el doctor Castillo, que son muy negligentes, entonces los servicios de salud no se están prestando como deben ser, con la continuidad que debe tener, con la accesibilidad que debe tener para la rehabilitación de nuestros niños, ¿sí? Eso principalmente, aparte de que las familias que tienen niños con discapacidad no afecta simplemente a los niños o incluso a su núcleo más cercano, sino que hace un trasfondo también en la parte económica, porque nosotros ya no podemos salir a trabajar o incluso para poder traer el diario vivir de nuestros niños. Entonces, la verdad es, esto afecta de gran manera en todos los aspectos para nuestras familias. Es muy importante resaltar de que más del 90% de la población muere con una discapacidad. Entonces, la discapacidad toca a todos, sin distinguir razas, sin distinguir edades, género, afecta a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y precisamente hay que mirar las dos partes y las que hemos visto ya pues aquí en la práctica. Los invito a ver la siguiente información y posteriormente analizaremos también las inquietudes que plantean, pues, digamos, la señora Alba, y desde las EPS también cómo ven esta situación, incluso qué propuestas se podrían tener para atender este tipo de enfermedades. Veamos el otro punto de vista de cómo se evalúa el sistema de salud en Colombia. Otra mirada realizan quienes señalan que el sistema de salud en Colombia, que se puso en práctica hace más de 25 años, tiene grandes beneficios, a tal punto que la experiencia es estudiada en el mundo entero como un ejemplo de progreso en cobertura y equidad. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, considera que la reforma tuvo una intención igualitaria, que todos los colombianos deberían tener acceso, sin importar su origen socioeconómico. Destacó que antes de la reforma, los pacientes renales crónicos estaban condenados a una muerte segura por cuenta de su falta de recursos económicos para cubrir los tratamientos. Agrega que el sistema brinda protección financiera, porque antes, cubrir enfermedades de alto costo representaba la ruina para los miles de familias que en medio de la enfermedad debían vender sus viviendas y negocios o asumir deudas impagables. Pero no todo es perfecto. Los defensores también advierten que se requieren algunos cambios que permitan superar problemas como la prometida calidad en el servicio, más regulación a las EPS, la coordinación entre las EPS y las IPS en favor de los pacientes, establecer límites a los tratamientos y garantizar una financiación de la salud con impuesto a la renta. Bueno, y son muchas las preguntas que nos llegan a través de Facebook. Queremos invitarlos para que ustedes planteen esas preguntas a través de los comentarios en esta transmisión en vivo que tenemos a esta hora, siendo ya las 6 de la tarde, 24 minutos. Luz Prada nos escribe también y nos dice que la salud es el negocio para los políticos. Le dan trabajos a los que tienen plata. ¡Qué tristeza! Son algunas de las preguntas que nos escriben acá. También está Sharon Barrera, que dice la salud debe ser gratuita y no debe ser de terceros. Son preguntas entonces que nos llegan a través de esta transmisión a esta hora de la tarde. Sabina. Bueno, muy bien. Y precisamente sobre estas inquietudes, algunos planteamientos que se venían haciendo y ya, pues digamos, aquí nuestros invitados nos han hecho reflexionar sobre algunas situaciones que se deben mejorar, porque no todo es perfecto. Por ejemplo, el acudir a las tutelas para que la gente pueda acceder a un servicio. Eso es algo que se tiene que mejorar de alguna manera. Pero precisamente esa es la pregunta. ¿Por qué llegamos a ese extremo de tener que acudir a las tutelas para poder acceder al servicio? Por ejemplo, doctor Castillo, ¿qué puede usted comentarnos sobre este aspecto?
Doctor Castillo, ¿me escuchó la pregunta? No, se me fue el sonido, no te oí. Hazme la pregunta otra vez, por favor. Exactamente, entonces decíamos que sobre los diferentes aportes que existen sobre cómo mejorar el sistema de salud, ustedes ya han planteado algunos, pero hay algunas situaciones, por ejemplo, el hecho de recurrir a tutelas para poder acceder a algunos servicios. ¿Por qué se llegó a ese extremo o por qué se ha llegado a ese extremo de tener que recurrir a tutelas y cómo mejorar ese aspecto? Bueno, yo creo que hoy hay una herramienta mucho más expedita que la tutela, es poner una queja en la superintendencia. La gente ya lo está empezando a usar, a veces lo abusan de él, pero es la mejor forma, es muy efectiva porque todas las EPS le tienen miedo a la queja a la superintendencia. Así que le recomiendo yo a todo el mundo que más que poner una tutela es quejarse a la superintendencia, que ellos inmediatamente comunican con las EPS y esto es una vía más expedita. Ya la tutela no hace mayor efecto a la gente de las EPS, no tienen mucho respeto a esto. Por otro lado, hay un tema que es muy importante y que quiero aclarar. Una cosa es el servicio de salud y otra cosa es el servicio asistencial. Y eso está muy delimitado en el mundo. La ley 100 lo que da es un servicio de salud a la gente, no un servicio de asistencia. Entonces, digamos, ahí tenemos que diferenciar y ahí es donde los jueces no ayudan y el gobierno o el Estado colombiano no tiene una clara diferencia y una herramienta para poder diferenciar y ayudarle a la gente en sus problemas asistenciales. Llámese, digamos, a poner en términos prácticos, los pañales. Los pañales no es un tema de salud. Y eso le está quitando dineros al sistema para cubrir cosas de salud. Y por eso podemos hablar de muchas cosas que se entutelan y que un juez ordena entregárselo a las EPS, quitándole dineros al sistema de salud. En cambio, los pañales, las sillas de rueda, los bastones, a veces se entutelan hasta por la energía y muchas otras cosas, los cuidadores. Eso no son problemas de salud, esos son problemas asistenciales que tienen que ir manejados por las alcaldías, por el Ministerio del Trabajo, por otra. En todos los países tienen batallones de gente especialista para cuidar de los viejitos, etcétera, van acá, pero no pertenecen a recursos del sistema de salud. Entonces, digamos, ahí hay un error muy grande que tiene que los jueces aprender a diferenciar y el Estado hacer una pedagogía muy grande porque los municipios tienen que tener responsabilidad en asistencia hacia sus ciudadanos, lo mismo que la nación. Entonces, digamos, ese es un punto a aclarar. Por otro lado, yo recomiendo sí que hagan uso de la queja de la superintendencia. Creo que y se lo digo porque es el mecanismo más eficiente. A mí me llaman todos los días las EPS corriendo que es que tiene una queja. Nunca me llaman por una tutela, pero por una queja de la superintendencia sí. Entonces hay que usarla. Hay un ranking en la superintendencia que es lo que más hoy está parándole bolas al gobierno y que seguramente va a ser muy importante ahora que vayan a liquidar con la reforma de la ley 100 que va a empezar en discusión en el Congreso. Y ese ranking es el porcentaje de quejas en la superintendencia. Entonces todo el mundo está trabajando para que disminuir ese porcentaje de quejas y eso se hace dando ¿qué? Un mejor servicio. Así que, digamos, yo sí creo que la tutela ya se desgastó en el sistema de salud. Muchas de las tutelas son absurdas. Los jueces no conocen de salud. Hay médicos. Hay otro tema que es muy importante. El 30% de las cosas que hacemos los médicos, que hacen los médicos en el mundo, no en Colombia, en el mundo, no agregan valor a los pacientes. Entonces, ahora hay un movimiento que se llama medicina basada en valor hacia agregar valor, no económico, sino costo-beneficio de las cosas que hagamos sean totalmente adecuadas para los pacientes. Así que, digamos, toda esta nueva corriente es tratar de deshacer el desperdicio, lo que no agrega valor, se alegra costos, para permitir que haya más recursos para poder atender mejor a la gente. Yo no quisiera dejar ir al doctor Víctor en particular, porque tengo una pregunta para hacerle muy especial frente al tema de una propuesta que hicieron, muy importante, de la que poco conocemos y que valdría la pena conocer como experiencia en el 2018, que lanzaron una EPS sin ánimo de lucro, la primera EPS sin ánimo de lucro en Santander, precisamente con el propósito de mejorar
y de, digamos que juntar las diferencias en la prestación de servicio. ¿Nos puede contar de esa experiencia, doctor Víctor? Sí, vea, el ecosistema de la Fundación Cardiovascular, de las cosas que hemos hecho, aparte de una universidad de posgrado que está empezando a funcionar, promovimos la creación de una EPS, que es otra fundación, la Fundación Salud Mía EPS, donde todos los recursos se reinvierten y se usan. Se nos fue el sonido. Si nos podemos conectar nuevamente con el doctor Víctor. Muy bien. Bien, Sabino. Mientras superamos el problema técnico, podríamos hacer un comentario frente al tema de las encuestas, perdón, más de las encuestas, frente al tema de las tutelas de las que hablaba hace un segundo el doctor Víctor Castillo. Y un dato que les tengo y que tiene que ver con la encuesta, el año pasado precisamente el 1.5% de los usuarios del sistema puso una tutela en contra de una EPS. Más de 500.000 personas se tuteló a una EPS el año pasado, en el 2019 en Colombia. Adicionalmente a eso, más del 90% de esas tutelas fueron falladas a favor de la persona que tuteló, pero solamente un poco más del 50% de esos fallos fue atendido por las respectivas EPS, lo que coincide con lo que comentaba hace un segundo el doctor Víctor Castillo, que la tutela, si bien es cierto, es una herramienta que tenemos todos para actuar frente al sistema. Probablemente no le estén haciendo en este momento todo el caso que se esperaría. Y en cambio, también en el mismo año pasado, el 2.5%, esto es algo así como 1 millón de usuarios, presentó un PQR, es decir, una petición que es recurso a través de la superintendencia, que es el mecanismo que también nos estaba comentando el doctor Víctor Castillo, que está siendo más y mejor usado y seguramente mucho más eficiente en el sistema. Ahora sí creo que tenemos otra vez al doctor Víctor. Sí, perdón, se me fue la señal y quedé en el aire. Bueno, entonces le comentaba de Salud Mía. Entonces, Salud Mía ha sido una experiencia muy bonita. Creamos, es una fundación aparte. Nosotros, yo personalmente la patiné, la trabajé, etcétera. Y una vez tuvimos la aprobación por la superintendencia, por el gobierno, se la entregué a la asamblea. Yo no tengo nada que ver con Salud Mía, pues tengo el honor y el placer de haber sido su promotor, pero ella tiene una asamblea propia, un gobierno corporativo y un gerente independiente, pero trabajamos en llave prestando los servicios. Entonces, Salud Mía hoy tiene alrededor de 35.000 usuarios. Comenzó a trabajar en septiembre del año 18, o sea que ya casi va a cumplir 2 años. Llegó a punto de equilibrio en el mes de abril de este año y comenzó ya a tener unos excedentes para pagar la deuda anterior. Y por otro lado, tiene 34.000, les dije casi 35.000 usuarios, y hoy es la EPS que está número 1 en el ranking de menores quejas del país. Por encima de unas muy buenas, Sura es muy buena, Colsanita es muy buena, y hay EPS muy buena, y hoy Salud Mía se posiciona como la número 1 en el ranking de quejas por 1.000 habitantes, por 1.000 afiliados. Entonces, digamos, ese es un dato interesante. De eso se trataba. Obviamente hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando los servicios, etcétera. Tiene un porcentaje de quejas de 0,6 por 1.000 habitantes. Es muy bajito, pero la meta es ojalá llegar a 0. Ponemos la que tiene el peor en el ranking, es de 7. Entonces hay un espacio muy grande. Entonces digamos que sí se pueden hacer cosas, sí se puede tener una mejor visión de prestación de servicios, de trabajar en forma más coordinados, etcétera. O sea, hay un espacio grande. Muchas de las EPS están trabajando en ese sentido también. Así que yo soy muy optimista en el tema de que si se depuran las EPS, se sacan las malas,
se dejan el grupo de EPS buenas, va a mejorar considerablemente. O sea, definitivamente es cierto, hay unas EPS que son perversas, muchas de ellas han salido, algunas de la tierra, donde el objetivo fundamental era el lucro, era llevarse la plata, no prestar un servicio. Entonces, digamos, pero el sistema ha ido depurándose con el tiempo y esperamos ahora con la nueva ley que empieza a discutir en el Senado por darle otro empujón al tema de la calidad. Profesor David, reiteramos estos temas que usted planteó en un informe firmado por usted, en el cual planteaba lo siguiente: para mejorar el sistema debe existir una coordinación entre las EPS y las IPS, pero también plantea usted que hay que buscar cómo garantizar una mayor financiación del sistema de salud, y lo que entiendo que usted plantea es que sea con impuesto a la renta. ¿Podría explicarnos algo sobre estos dos temas? Sí, claro. Si quieres, antes voy a retomar un poco lo que dio el doctor Castillo, con el cual estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la solución al sistema no es más judicialización y más tutelas. La solución es buscar cómo introducir una competencia en calidad más fuerte entre las EPS. Si las EPS realmente tienen incentivos para competir en calidad, donde podemos sacar a las malas o por incumplimiento, o el mercado las van a sacar solas porque los usuarios pueden comparar las quejas en la superintendencia de salud, por ejemplo. Yo creo que eso es la solución, porque la judicialización del sistema de salud es algo bastante perverso. De hecho, lo que hizo la ley estatutaria en el 2013 es tratar de armonizar las sentencias de la Corte Constitucional con la normatividad del sector salud. Y al final lo que observamos ahora, todavía hay muchos... los recobros aumentan mucho. ¿Por qué? Porque todo pasa por una judicialización. Es un círculo vicioso. De hecho, es bastante inequitativo. Camila Franco, una ex asesora del Ministerio de Salud, en su tesis de maestría de la Universidad Nacional, mostró para el régimen contributivo son las personas más ricas que acuden a las tutelas, porque eso es más fácil para ellos. Además, este sistema de tutelas lo que hace es crear inelasticidad en el sistema. Es decir, el sistema tiene que pagar, tiene que aceptar todo, y si miran cualquier otro sistema, por ejemplo, en Europa, hay un plan de beneficio definido por el Estado, que pasa en el Congreso. Si después nadie puede pedir un tratamiento que no está aceptado por el Congreso, yo creo que los jueces no se pueden sustituir al Congreso y al gobierno para decidir lo que se debe pagar con recursos públicos y lo que no se debe pagar. Frente a tu pregunta, Sabino, yo creo que sí, el sistema de salud en su construcción tiene una financiación que llamamos bismarckiana, es decir, viene de Prusia, de Bismarck, que es muy ligado al mercado laboral, donde son nuestros parafiscales que financian el sistema contributivo y en buena parte el sistema subsidiario. Yo creo que eso es un peso para las empresas bastante fuerte. Incrementa para un empleador, cuando quiere contratar a alguien, incrementa los costos laborales, lo que en buena parte crea desempleo e informalidad. Entonces, sí, yo creo que el sistema de salud en su arquitectura me parece bueno. Hay que aumentar mucho los incentivos hacia la calidad, como decía el doctor Castillo, pero al mismo tiempo, yo creo que su financiación hay que cambiarla y que tengamos un sistema que llamamos más beveridgiano,
como el de Reino Unido, donde lo que vamos a hacer es financiar esto con impuestos y no con parafiscales para evitar de sobrecargar en el mercado laboral todos los sistemas, todos los gastos en salud. Entonces, yo sí creo que es muy importante hacer eso, cambiar la financiación actual. Además, podría ser aún más solidario. El sistema de salud ya es solidario cuando lo financiamos por parafiscales, pero podría ser aún más solidario si lo financiamos con un impuesto a la renta. Por ejemplo, en mi impuesto a la renta puede haber mi salario, puede haber dividendos, puede haber mucho más ingresos que entran. Y yo creo que eso daría un alivio muy importante en el mercado laboral, porque al final los gastos en salud tienen que aumentar, eso es totalmente necesario. Y de hecho, como lo dijo el doctor Castillo, actualmente estamos dando mucho con pocos recursos. Pero yo creo que la unidad por capitación, la UPC, es bastante apretada y quizás es por eso también que hay unas EPS que niegan demasiado servicios en salud, porque la UPC es bajítica. Entonces yo creo que hay el tema de la financiación, cambiar eso con más impuestos a la renta y menos parafiscales para dar un alivio al mercado laboral y aumentar la UPC. Y adentro, para un nivel de UPC dado, tratar de un poco en la línea de lo que decía el doctor Castillo. Actualmente tenemos una UPC ajustada al riesgo, pero que es la misma según que la EPS es buena o mala, según que la EPS entrega servicios o niega servicios. Entonces, obviamente, estamos en un sistema con subsidios cruzados perversos, donde son las buenas EPS que terminan subsidiando las malas. Y yo creo que cuando Alejandro Gaviria era ministro, habíamos trabajado en un proyecto de ley ordinaria que no pasó para introducir pagos por desempeño al nivel de las EPS y de las IPS. Yo sé que David Barguil y Rodrigo Lara tenían también un proyecto de ley que iba en esta dirección, donde se puede condicionar la UPC a unos indicadores de desempeño de las EPS para parar con este sistema de subsidios cruzados perversos, donde las buenas EPS reciben lo mismo que las malas, entonces al final pagan por ellas. Entonces yo creo que hay que revisar el sistema de determinación de la UPC y la financiación que sea más vía impuestos a la renta y menos parafiscales para dar un alivio en el mercado laboral, especialmente si miran un poco las cifras de desempleo y de informalidad. Ya antes de la crisis del COVID, ahora es aún peor, entonces yo creo que el sistema tiene que moverse en esta dirección. Muchas gracias. Un aporte muy interesante entonces, doctor Bardey, el que nos entrega usted hoy, porque el sentimiento en la mayoría de los colombianos es que les llega el sueldo, pero casi la mitad es para la salud y definitivamente pues el nivel de endeudamiento de muchas familias en Colombia se complica. Pero para dar respuesta entonces a la pregunta que hacía Alba Rodríguez, que nos está acompañando en este en vivo y se la traslado, Alba, su pregunta y su preocupación de la situación que está viendo usted, ¿cuál ha sido la incidencia que ha tenido las reuniones que han tenido con alcaldías, con secretarías de desarrollo, tanto del departamento como de las diferentes alcaldías municipales? ¿En qué se traduce en materia de soluciones todas esas reunionitis, a veces que podemos decir reunionitis agudas, mesas de trabajo, mesas de concertación? ¿Sí se encuentra una solución para los tratamientos? Por ejemplo, un paciente que necesite una traqueostomía urgente.
me encanta el aporte de todos, pero realmente yo sí debo poner el punto de nosotros, de la población de nosotros, que realmente yo entiendo, ¿sí?, que lo que sean insumos, sillas de ruedas y caminadores, tenga que ver, de pronto tenga que salir de la parte de la salud. Pero yo me pregunto un poquito pues por el lado de aquellas familias que viven de un mínimo. Yo me pregunto, ¿serían capaces de pagar una silla de ruedas que vale 3, 4 millones o quizás un caminador que vale 15 millones? Es mi pregunta. ¿Dónde van a quedar? O sea, toda esta multitud, ¿sí?, de familias que viven de un mínimo. O sea, estamos hablando de Colombia. Yo soy auxiliar de enfermería y yo lo que más estoy por OPS y lo más que me gano es 1.300.000 pesos. Entonces yo no sé de dónde yo sacaría 15 millones de pesos para pagar una silla de ruedas. Entonces, si esto no le compete al sistema de salud, entonces ¿dónde estaría hoy en día mi hijo en la rehabilitación? Eso aportando un poquito a lo que hemos escuchado. Y volviendo al tema de lo de las reuniones y las mesas de trabajo con los diferentes entes de control y las EPS y IPS, claro que sí funciona porque dejamos de ir a las calles a hacer marchas, a tomarnos las vías de hecho, a quedarnos en la puerta de una EPS, llegando al punto de ser crítica de mucha gente, creyendo que nosotros lo hacíamos simplemente por pedir algo tan sencillo, y no, pasamos de hacer eso a llegar a un acuerdo mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con estas mesas de trabajo? Simplemente cogimos a nuestra población, a la que tenemos caracterizada, y miramos lo que tienen atrasado, ya sean citas con especialistas, medicamentos, porque es que ni siquiera las quejas en la superintendencia, como lo decía el doctor Castillo, nos ha funcionado. Mira que pasamos de ser unas mamás, entre comillas, bochincheras, porque mucha gente tilda a estas mamás por eso, o de pronto mendigos de la salud. Pasamos de ser eso a trabajar en común acuerdo, como un eslabón con las EPS y IPS, ayudando a que a muchas familias les entreguen los tratamientos, porque ni siquiera, como le venía diciendo, ni siquiera en las quejas de la Supersalud nos había funcionado. Entonces, esto quiere decir que muchas EPS han accedido a estas mesas de trabajo y hemos solucionado muchos casos, muchas cirugías, muchos tratamientos, muchos medicamentos que realmente hay muchas familias que no son capaces a tal punto de comprarlos, y estamos hablando de aquellos medicamentos que son anticonvulsivantes y que son bastante costosos. Entonces, a eso era donde yo quería llegar, de que nuestra población debe ser visible, ¿sí? Y dejarla a un lado de ser como esa población llena de mendicidad, dejar de estar viéndolos como los pobrecitos, porque es que eso es lo que pasa, y visibilizar de que ellos pueden llegar a lograr salir de esa discapacidad. Mi hijo es un paciente que fue diagnosticado con cuadriplegia espástica, y tú vas y miras, mi hijo debería estar postrado en una cama, y hoy en día es un muchacho de 15 años, sí, sus dificultades de movilidad las tiene, pero no es acorde a su diagnóstico hoy en día, porque la rehabilitación ha sido grandísima. Obviamente no ha sido solo por parte de la EPS, claro, han habido tratamientos que se le han pagado por particular, pero hay que resaltar de que uno se ve a veces muy corto con el dinero, porque es que una sola sesión de terapia está valiendo 70,000 pesos. Mira, las órdenes de rehabilitación de terapia son 2.700.000 en el mes. Oye, yo me gano 1.300.000 y no me alcanzaría para pagar una rehabilitación de terapia donde a mi hijo le están prestando un mejor servicio, porque ni siquiera pueden haber muchas IPS prestadoras de servicio, y yo obviamente no puedo
resaltar el trabajo de cada una, porque hay unas que sí funcionan y otras que no, como dice el doctor Castillo, pero es que aquí es donde entra la supervisión de la EPS a su IPS con la que contrata, porque es que no se trata de coger al montón de población, venga, atiéndamela por este precio y ya. No, hay que mirar que haya una evolución, porque es que si yo quiero quitarle una traqueostomía a mi hijo, tengo que hacerle un buen trabajo de rehabilitación. Entonces, realmente es de concientizar de que nuestra población está y nadie la pidió y todo el mundo en cualquier momento puede llegar a una discapacidad, ¿sí? Y si no la hacemos visible, tenemos que dejarla de ver como mendicidad, como el pobrecito. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Muchas gracias. Irnos a un testimonio para luego presentar la encuesta. Es muy interesante el modelo de encuesta, hacerla muy rápidamente para que luego la comentemos en general. Tuve un caso en el 2017 de una cardiopatía coronaria, tuve un infarto y llevé un proceso donde la atención de la salud logró sacarme adelante. Tuve toda la atención requerida, desde los exámenes hasta llegar a la conclusión de que tenían que operarme de corazón abierto. En ese entonces no se pudo aquí en la ciudad de Bucaramanga porque con la EPS que estaba yo afiliado no había convenio y tuvieron que trasladarme en ambulancia desde aquí en la ciudad de Bucaramanga hasta el municipio de Soacha, Cundinamarca, para que me operaran en la clínica cardiovascular de allá. Recibí todo el transporte en ambulancia con medicada, con enfermera, con médico. Fui internado por UCI después de la operación, que gracias a Dios salió muy bien. Estuve en UCI 5 días, otros 5 días en recuperación en habitación, con una buena atención. El sistema de salud funciona. Hay falencias que hay que mejorar mucho, pero el sistema me dio a mí todo sin tener que poner un peso en mi bolsillo para una operación tan compleja como esta, que me imagino que tiene unos costos altos. Bien, ahí hay buenas experiencias. Un tema tan grande como el colombiano tendrá regulares y malas experiencias. Pero es bueno compartir con todos ellos. Y aquí un poco entrar al modelo de encuesta, porque además también se evalúa en Colombia la prestación de los servicios por parte de las EPS. Esto es una evaluación que viene haciéndose ya hace varios años, Sabino, y yo creo que la conoce perfectamente el doctor Castillo, el doctor David. Y qué bueno, porque vamos a mostrar algunas cifras muy en particular frente al tema de la última evaluación que se le hizo a la prestación de Colombia. Y ahí encontrar lo que a mí me ha causado curiosidad, pero creo que es absolutamente válido, es la percepción que tienen los usuarios del sistema. Esto se hizo en el año 2019. Viene además como antecedente a esta evaluación, se viene haciendo desde el año 2012, que ya todos los años se evalúa, y viene también por iniciativa desde la Defensoría Local 2005, pero con regularidad desde el 2012 hasta el 2019 se viene evaluando la forma en que las EPS prestan el servicio en Colombia. La encuesta fue aplicada a los afiliados del sistema y se crearon 3 etapas, todos los años se hace de la misma manera. En este caso se crearon 3 estratos de los cuales se hizo la selección de 101 municipios. Aquí hay una cosa interesante, son 101 municipios, 32 capitales de departamento, 27 municipios de categoría 1 a categoría 5 y 45 municipios de categoría 6. Se seleccionaron las manzanas mediante diseño proporcional a la cantidad de hogares en la segunda etapa. Y en la tercera etapa de la encuesta se hace una selección de una persona dentro del hogar usuario del sistema de salud en los últimos 6 meses. Muy importante tener en cuenta esto. Esta encuesta se hizo entre octubre y noviembre del 2019 y se tuvo en cuenta a los que usaron o
tuvieron acceso al servicio en los últimos 6 meses. O sea que vamos más o menos como de mayo del 2019 hasta octubre del 2019. Fueron más de 27,000 los encuestados. Y miren este resultado inicialmente. Aquí tenemos en esta gráfica la opinión buena o muy buena de los servicios de salud en los últimos 6 meses y en qué áreas los usuarios están calificando este tipo de servicio. Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, cerca del 90% en tratamientos asistidos, quimioterapias, radioterapias, en exámenes de laboratorio, en consultas de pediatría, en consultas de obstetricia, control de embarazo, en imágenes o pruebas diagnósticas, en procedimientos quirúrgicos, en consultas con médico familiar, en consultas de ginecología sin incluir embarazo, en satisfacción en otras consultas de medicina especializada, consultas de medicina interna, en consultas de cirugía general, en terapias en las EPS físicas, respiratorias y ocupacionales. En general, en estas áreas, la calificación está por encima del 60% de los usuarios diciendo eso es bueno o es muy bueno. Una cosa que a uno le sorprende y dice, vaya, entonces los usuarios del sistema, y no estamos hablando de 3 personas, sino del globo de los usuarios del sistema en Colombia, en esas áreas considera que la prestación del servicio es buena o muy buena. Y obviamente nos rajamos, yo creo que en los temas que acabamos de tocar, si me muestran otra vez la gráfica, nos vamos a dar cuenta que nos estamos rajando en urgencias y nos estamos rajando en citas prioritarias o cita no programada. Ahí la calificación empieza a bajar mucho más abajo de 60, casi hasta 40, en lo que tiene que ver con urgencias. Y si miramos un poco más adelante en la siguiente gráfica, vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de urgencias, en el servicio de urgencias, 10.181.597 usuarios en los últimos 6 meses, en el 2019, acudieron al servicio de urgencias, de los cuales el 27.7% pertenecían al régimen contributivo y el 34.8% al régimen subsidiado, para un total del 31.1% del total de los usuarios del sistema que acudieron al servicio de urgencia. Un 35% de esos usuarios lo hicieron a través de hospitales especializados en donde se prestan servicios de alta complejidad y un 64.5% a hospitales locales o puestos o centros de salud. Eso nos deja a nosotros entonces ubicados en un elemento que quería visualizar acá, y es el volumen tan grande de usuarios que está accediendo al sistema. Pero ahí mismo, en el tema de urgencias, se califica finalmente quiénes fueron atendidos en realidad y quiénes no, y cuáles son las razones por las cuales acudimos al sistema de urgencias, por qué acuden. Y ahí hay también elementos muy importantes que seguramente podemos comentar ahora entre los 3. Pero hasta acá podríamos plantear finalmente una pregunta en general. ¿Qué opinan nuestros invitados frente al tema? Yo imagino que ya conocían la encuesta, algunos de ellos, pero a uno le sorprende decir, oiga, tan mal que se habla del sistema todos los días por todas partes y por las redes, a todos en la cabeza se nos ocurre que es una cosa horrible, pues, y que no funciona. Y cuando le preguntamos a quienes son usuarios del sistema, nos están diciendo una calificación buena o muy buena en muy buena parte de los servicios, y tenemos elementos ahí muy pequeños en donde estamos fallando y que seguramente podemos opinar en general. No sé qué opina, doctor Víctor, ¿cómo ve eso? La salud en Colombia es un sistema bueno, tiene lunares. Y voy a darle 2 detalles importantes. Uno es que realmente el aporte que hacemos es muy bajito. Entonces, el aporte que hacemos los ciudadanos es del 4%, no es el 50%, es el 4% de nuestro salario. Otra parte del 9% lo paga la empresa, pero nosotros como trabajadores pagamos el 4%. Entonces hay que tenerlo claro. Y estamos divididos entre 22 millones y 22 millones de personas entre el régimen subsidiado y contributivo. Un poquitico más el contributivo. Y el contributivo no pagan nada. O sea que es un sistema que es solidario y que es bueno, y donde el Estado está poniendo la plata para 22 millones de colombianos. Y que hoy cada vez está más cerrada la brecha, casi que en la práctica es un solo sistema de prestación de servicios. Antes había menos prestaciones para los subsidiados, hoy están iguales, y en el proyecto de reforma es acabar con ambos regímenes y dejar un solo régimen. O sea, que la cosa está bien. Por otro lado, les voy a contar un secreto. Nosotros venimos de 360 EPS en el punto máximo. 360, hoy hay 42. Obviamente en 360 había una amplitud de EPS de todas. La gran mayoría muy malas.
unas desaparecieron, ya andan de plata de los hospitales, otras terminaron fusionadas, hoy tenemos 42. Se calcula que debemos tener no más de 20 y debemos dejar las mejores por calidad y por estabilidad económica. Y en eso, entre esas 20 o 18 o 20, tiene que haber una competencia esencialmente por calidad. Y que el gobierno, en muchas épocas de la historia de la medicina, quiso proteger las EPS. Entonces, no dejaba que una persona se cambiara de EPS en menos de 24 meses. Eso quiere decir, yo lo engancho a usted y usted le tocó, le dé un buen servicio, un mal servicio, quedarse conmigo 24 meses. Eso es algo que no es bueno. Que no es bueno porque el peor castigo que puede hacer alguien que si va y compra un almacén y le sale mal el producto es no volver a comprar, punto. Y que la gente no vuelva a comprar, se quiebra y se va. Aquí el peor castigo que puede haber para una EPS es que los clientes le vayan. Porque ahí se van, desaparece simplemente por ausencia de materia prima, por ausencia de que no tiene pacientes. Pero todavía los tenemos amarrados. Eso ya ha cambiado. Hoy es un año de permanencia. Yo creo que eso tiene que cambiar y tener mucho más flexibilidad, porque vuelvo y repito, o el mejor premio es que la gente permanezca, si se siente bien atendido, o el peor castigo es me voy de esa EPS que no me está prestando un buen servicio. Pero eso amerita montar unos indicadores basado en unos rankings que se monten sobre buen servicio, buenos resultados, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que ya ha venido cambiando, pero hay que cambiar, el mayor indicador que tiene el sistema en la superintendencia hoy se llama rentabilidad de la EPS. O sea, la EPS mejor, entre comillas, es la que más utilidad tiene. Y todavía lo pueden ver. Ya el de quejas está siendo, digamos, más reconocido y lo hace mensualmente. Si uno tiene un indicador de rentabilidad, en los últimos 4 años, todo el gobierno, como política, y ahí vino una discusión muy grande, cuando nosotros queremos hacer una EPS fundación. Entonces, hay una discusión tremenda con el ministro Gaviria y con todo. Decía, no entendemos, si nosotros estamos promoviendo es que se acaben las solidarias, que se acaben todas estas EPS cooperativas y se pasen a SAS. ¿Una SAS qué es? Una sociedad simplificada. ¿Y qué es una SAS? Un negocio. Físicamente es un negocio. Nadie va a hacer una SAS para ser hermanita de la caridad. Una SAS, hay inversionistas. Entonces, la teoría era que debían pagarse SAS para que hubiera capital privado que pusieran ahí para que respondieran por el dinero para prestarle servicios y que una SAS se podía manejar mejor, etcétera. Pero entonces, digamos, ahí empieza a haber algunos temas. Cuando los tres que llaman los 3 Reyes Magos que diseñaron la Ley 100, 3 profesores de Harvard, vinieron el año 99 a la Fundación Santa Fe, invitados en el 2009, perdón, a celebrar cuando se lanzó una guía que llamaba la Guía de Guías para hacer las guías clínicas de prestación de servicio. Ellos vinieron, los 3 vinieron, es uno de origen oriental y 2 profesores más, y ahí está en la revista Semana, en el mes de agosto. Están de acuerdo que hay muchos éxitos, como todos estamos de acuerdo en el sistema, pero le falta competencia por calidad. Competencia por calidad dentro de las EPS. Y ahí recomendaban que debía haber una EPS fundacional cuyo su objetivo primario fuera la prestación y la calidad más que la renta. Esa entrevista que la guardo yo, la tengo en mi celular y se la mostraba a todo el mundo, fue la que permitió convencer al gobierno de que nos permitieran hacer una EPS fundacional, de una fundación. Esa entrevista de estos señores, yo la puedo hacer llegar porque la tengo aquí en mi celular. Y eso es lo que falta, que podamos tener una competencia por calidad. Es lo que le falta al sistema, que haya unos indicadores de calidad y se premie la calidad. Hemos oído hablar durante mucho tiempo del tema de la calidad, que van a compensar las EPS de acuerdo a los indicadores de calidad, pero no se ha hecho realidad. En el momento que eso se dé, las cosas cambiarán hacia un sistema que privilegie la calidad. Hoy le pagan igual a un hospital que tiene una mortalidad muy alta, una infección muy alta,
una rotación de estancia muy alta, etcétera, a un hospital que tiene unos buenos indicadores. El pago es exactamente igual. Es más, si privilegia al que menos cobre, así sea una IPS mala. Muchas EPS privilegian a eso porque en teoría les produce error cuando ya está demostrado que la calidad es la mejor forma para bajar los costos. Puede que salga un poquitico más alto la prestación, pero va a tener menos recaída, menos complicaciones, etcétera. Eso ya está claramente definido. Entonces, digamos, aquí hay cosas que obviamente es un sistema que es muy joven, lleva 27 años. El sistema inglés, que es muy bueno, y todos los sistemas europeos están de la posguerra. El sistema inglés se creó en el año 48. Obviamente es un sistema que está muy maduro, que tiene mucha data, que tiene mucho análisis de esa data, esa información, y pueden tener, digamos, más fundamentos para hacer análisis. De tal forma que sea un sistema muy joven, tiene 27 años, sí, en el 2003, en el 93 realmente empezó a funcionar, pero que en esos 27 años ha hecho muchísimas cosas por el pueblo colombiano, por la atención. Vuelvo y repito, hace 30 años antes del sistema, la gran mayoría de las cosas se hacían por caridad. El 80% de las actividades en salud se hacían en los hospitales públicos por caridad. Un 3 a 5% tenían la platica para ir a una clínica privada, que eran poquitas, chiquitas y malas. Es la realidad del país. Y podían ir allá a tener la señora su parto en esa. Vean, en Bucaramanga, cualquier persona que tuviera recursos, que necesitara una señora hacerse una histerectomía, alguien que tuviera que hacerse una colecistectomía, alguien que tuviera que hacerse una cirugía de corazón o un problema nervioso, se iba a Bucaramanga, punto. Hoy atraemos pacientes del resto del país por la calidad de los servicios. Hemos avanzado muchísimo. Esta es de las ciudades que más ha cortado la brecha de la calidad en los últimos 25 años. Tenemos grandes instituciones, las de la Fundación, la de la Foscal son muy buenas, ambas, la internacional está, las de la Fundación Cardiovascular también, y tenemos las otras también. O sea, el sistema de calidad por la competitividad entre instituciones ha mejorado, se presta un mejor servicio en general, pero todavía falta, o sea, hay que seguir trabajando, esto es de nunca acabar. Entonces, digamos, esos son los datos. Venimos de 360 EPS. Y después les cuento la historia por qué habían 360 EPS en este país. Claro que sí. Sabino. Doctor David también, pues se nos alargó, pues la idea de hacer el programa de 1 hora, pero se nos alargó. Tenemos el otro tema que es el de la pandemia, pues, y la Universidad Externado hizo un informe también que tituló El Sistema de Salud Colombiano frente a la pandemia de COVID-19. Lo hizo el profesor Manuel Vega Vargas. Y este es, digamos, una síntesis de lo que planteó él en este artículo. Cuando se advirtió de la llegada del coronavirus a Colombia, la pregunta era, ¿se cuenta con un sistema vital para enfrentar situaciones críticas como el COVID-19? Una investigación del médico docente de la Universidad Externado, Manuel Vega Vargas, dio a conocer los principales retos para enfrentar la pandemia. 1. Las ganancias. El sistema le permite a las EPS administrar los recursos públicos y no les impide generar ganancias. La pandemia no se puede gestionar desde la lógica del mercado y entendiendo la salud como una mercancía. 2. Corrupción. Según la Procuraduría, entre 2012 y 2018 se han perdido más de 2 billones de pesos del presupuesto para la salud. La Contraloría ha confirmado un desfalco a nivel nacional de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones por más de 85.000 millones de pesos. 3. Deudas a hospitales. La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales afirma que los pagos pendientes con unas 5.000 IPS podrían llegar a 34 billones de pesos. 4. El recurso humano. Reconocer la labor de los galenos y mejorar sus condiciones laborales. 5. Camas disponibles. En marzo, el país tenía 5.346 camas en unidad de cuidados intensivos UCI, con un promedio de 11,1 camas por cada 100.000 habitantes, superior al de varios países de América Latina, pero inferior al de Italia, que tenía 12,7, uno de los países que vio colapsar dramáticamente su sistema de salud. El gobierno nacional se propuso tener 9.826 camas para el pico de la pandemia. Bueno, muy bien.
Esas son, pues, digamos, lo que se planteaba de un informe, un análisis que hizo la Universidad Externado de Colombia. ¿Cómo evalúa a hoy, pues, la situación? Ya, pues, digamos, este informe se hizo apenas, estaba iniciando la pandemia, tiene fecha de marzo, pues ya estamos en agosto. A hoy, ¿cómo se podría decir que el sistema ha respondido y cómo ha respondido también el gobierno nacional frente a esta pandemia? Bueno, si quieren, solamente un punto frente a lo que dijo el doctor Castillo. Yo creo que hay dos temas que se debería reformar en el sistema de salud. No solamente hay falta de competencia en calidad, totalmente de acuerdo, y eso se puede resolver con ranking, bajando los costos de cambio cuando uno se quiere cambiar de EPS. Pero también yo creo que hay un juego de suma cero entre las EPS y las IPS. Es decir, lo que se gana las EPS es un poco a costo de los beneficios de las IPS y viceversa. Y yo creo que acá es algo que se debería trabajar también para que EPS y IPS se sientan en un mismo barco y si le va bien a uno, le va bien al otro. Ahora, frente al tema de la pandemia, yo creo que ningún sistema de salud en el mundo estaba listo para eso. Y digamos que lo que podemos ver frente a la pandemia de manera muy clara es que en Colombia hay dos sistemas de salud. Estábamos hablando de uno, pero hay que distinguir mucho el sistema de salud en los grandes centros urbanos, que tiene, yo creo, todas las características buenas que ha dicho el doctor Castillo, y en las zonas, en la Colombia más profunda, en las zonas apartadas, es una realidad muy, muy distinta. El problema un poco, y quizás eso tiene que ver con lo que estaban diciendo sobre la encuesta, que da resultados un poco extraños. Yo creo que en Colombia queremos que el sistema de salud solucione todos los problemas de la sociedad. Y eso no es posible. El sistema de salud es muy distinto entre centros urbanos y las zonas rurales por una razón sencilla. Es un país muy desigual y a pesar que el sistema de salud es bastante equitativo, no va a resolver todos los problemas. Dicho eso, frente a la pandemia, si miramos, estaba mirando el informe de la OCDE en términos de número de camas, por ejemplo, por 100.000 habitantes. Colombia tiene más o menos el número de camas de Estados Unidos. Entonces, eso en promedio no es tan mal. El problema va a ser más al nivel de la repartición. Yo creo que donde el sistema de salud falló al principio fue de acatar demasiado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que nos encerramos demasiado temprano. Entonces nos encerramos el 26 de marzo cuando había 152 casos. Paramos todo. Y ahora tenemos, desde ya más de un mes, tenemos que reabrir porque la economía no da más. Y estamos reabriendo poco gradualmente cuando tenemos más de 300.000 casos. Es decir, justo en el momento que deberíamos tratar de limitar la tasa de reproducción del virus, tenemos que reabrir porque ya gastamos casi todos los cartuchos que hemos gastado en los primeros meses. De hecho, estoy seguro que si se preguntan a ustedes mismos o a sus familiares, estoy seguro que estaban cumpliendo mucho más las medidas de encierros al final de marzo y en abril que ahora. La gente no se vio durante un mes o 2 meses y ahora ya organizan en pequeños grupos sociales unos encuentros o con la familia, mientras que el riesgo no es menor.
es mucho mayor. Entonces, por eso yo creo que nos encerramos demasiado temprano. La lógica de encerrarse temprano era alistar el sistema de salud. En alguna medida se ha hecho, pero yo creo que el ministerio sobreestimó lo que se podía hacer. Y también, por ejemplo, el distrito de Bogotá, porque nos focalizamos mucho sobre el tema de los ventiladores, que obviamente son necesarios, pero nos olvidamos de la restricción del talento humano. No hay tantos médicos intensivistas y yo creo que y profesionales de salud que saben trabajar en UCI de manera más general. Y entonces se ha podido incrementar, pero mucho menos de lo que se planteaba al principio. Después, creo que si hubiéramos dejado correr el virus sin encierros durante un mes, nos habría dado el tiempo para alistar lo que se podía alistar. También donde yo creo que falló el sistema de salud colombiano al principio fue sobre las pruebas para detectar y rastrear el virus. Ahora Colombia se ha recuperado el retraso, pero al principio hubo pocas pruebas y yo creo que se ha perdido tiempo para detectar un poco los focos de contagio. Dicho eso, es muy difícil, digamos, yo estaba diciendo eso ya al principio, que nos encerramos demasiado temprano, porque a veces la gente dice, bueno, es fácil juzgar de manera retrospectiva, pero yo creo que de manera general hay tanta incertidumbre sobre este virus, esta pandemia, que son errores un poco fácil de entender. Donde yo creo que habría que cambiar un poco el manejo es que tenemos especialmente los políticos, una visión muy unidimensional de la pandemia. Y yo creo que es un problema multidimensional que debería incluir epidemiólogos, pero también virólogos, gente especialistas en inmunología, sociólogos, economistas. Es bastante difícil si nos concentramos en una sola dimensión. Y de hecho, tomen el informe que la National Health Service publicó hace 2 semanas. Los encierros en Reino Unido pueden generar en los 3 próximos años 200.000 muertos. ¿Por qué? Por todas las enfermedades no detectadas a tiempo, por todos los problemas de salud mental, hay tantas diferentes plagas que se puede dar, no tanto por el virus, pero también por las medidas tomadas para mitigar el virus, que yo creo que nos encerramos un poco en una solución de esquina. Tenemos que pensar solamente en el virus y los políticos funcionan así. Tienen la impresión que los vamos a juzgar solamente sobre los muertos por COVID-19 y todos los muertos por cáncer detectados de manera tardía, que son gente que se habría podido salvar, que van a estar en una situación más complicada, los temas de salud mental, las campañas de vacunación que están paradas desde unos meses. Todo eso yo creo que nos va a dificultar un poco la situación en los meses y en los años que vienen. Entonces, yo creo que hay que tener una visión un poco más multidimensional del problema y mirar esta pandemia no solamente con el COVID, pero con también los efectos de la mitigación del COVID. Gracias.
Bueno, doctor Bardey, le voy a trasladar entonces estas inquietudes al doctor Víctor Castillo. ¿Está usted de acuerdo con las declaraciones que están dando acá el doctor Bardey con respecto a que nos enteramos muy temprano y se empezaron a tomar medidas antes de tiempo? ¿Usted cree eso, doctor Víctor Castillo? Además, por la noticia del día que es la alerta roja de cuidados intensivos en Bucaramanga y su área metropolitana, una situación que pues preocupa mucho a los habitantes de la ciudad. Bueno, yo creo varias cosas. Que primero, nunca habíamos sufrido una pandemia en esta parte del mundo. Entonces, nadie conocía. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bardey, que realmente los gobiernos del mundo occidental recibió básicamente órdenes de la Organización Mundial de la Salud. Y en eso, ¿por qué? Porque nunca ha tenido la experiencia de una pandemia. Yo conozco muy bien Corea, viajaba pues varias veces al año, tengo una asesoría hasta allá. Y si uno mira, ellos sufrieron 3 epidemias en los últimos 20 años. La del SARS, MARS, y entonces ellos sí conocían cómo era esto y por eso lo supieron manejar mucho mejor que el mundo occidental. Japón, Corea, Taiwán, Singapur, si vamos a Nueva Zelanda, en general China, conocían cómo era el cuento y lo hicieron rápidamente. Y nosotros no conocíamos y pagamos los costos de no conocer el mundo occidental. Las pandemias no se manejan con hospitales. Si por más, vea, la experiencia más grande del mundo, Italia, uno de los mejores servicios de salud del mundo. De hecho, habían disminuido en los últimos 10 años el número de camas de cuidado intensivo porque no se necesitaban, porque tenían una excelente atención primaria, etc. España, otro de los mejores servicios de salud del mundo. Inglaterra, Estados Unidos, manejaron la pandemia, que la capacidad del servicio de salud y hospitalaria, confiando en la capacidad del servicio de salud. Y eso se desbordó en todas partes, los muertos fueron muy altos, etc. Y uno compara con Corea. Corea tuvo muy poquitos muertos, no creo que hayan pasado de 100. El número de enfermos muy poquito, nunca pararon la economía, pero porque tenían experiencia, conocían. Yo conozco muchos hospitales de Corea y allá encontré en algunos que me daban la atención, es estos tipos están locos y botando la plata. Tenían unas unidades de pandemia en varios de los hospitales que conocí, de 30 y 40 camas, vestidas las camas, con gente que se reentrenaba, con experticia todos los días, ambulancias solamente para trasladar pacientes de pandemia, no trasladan otro paciente. Lo tienen ahí, las cambiaban cada 5 años, esperando la siguiente pandemia. Cuando ahora miro que yo decía, esos tipos están locos, mire cómo están votando, hoy no pararon la economía, no estuvieron un día encerrados. ¿Cuánto costó tener esas unidades de COVID o unidades de pandemia y cuánto tener toda esa capacidad logística que desplegaron versus parar la economía? Un ínfimo esa inversión que hicieron versus parar la economía. No pararon un solo día la economía. Entonces, pero son temas que ya habían tenido varios episodios de epidemias y conocían el tema. Los chinos pararon toda una provincia de 40 millones, encerraron a todo el mundo, cortaron la transmisión del virus. Desde el punto de vista lo enseñaron los chinos, lo que enseñaron los coreanos, lo que hizo Singapur, hizo Taiwán. ¿Taiwán qué hizo al principio? Cerró las fronteras aéreas. Una isla pequeña, tiene un número de habitantes muy importante, tienen una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de las más altas. La presidenta cerró la frontera, solamente regresaban los originarios taiwaneses. ¿Y a qué regresaban? A cuarentena. Todos fueron a cuarentena. O sea, que si traían el virus se acababa con ellos en la cuarentena. Nosotros hicimos lo contrario. La pandemia llegó importada. Llegó de España, llegó de Italia. ¿Y quién la trajo? La gente que tenía capacidad de viajar. Los ricos. No hicieron cuarentena. Se les recomendó cuarentena, pero no se les exigió ni se supervisó la cuarentena. Si nosotros hubiéramos cogido, desde un punto de vista lógico,
Claro, lo decimos ahora posterior, y es aprendizaje para las siguientes pandemias. Y hubiéramos cogido a todo el mundo encerrado 3 semanas en su casa, a que tuviera el ciclo del virus ahí, en cuarentena, no hubiéramos tenido este tipo de cosas. Porque las pandemias se manejan es con políticas de salud pública. Esa es una política de salud pública, no con sistemas de salud. Siempre se van a desbordar. Los hospitales nunca tendremos capacidad de responder a una pandemia, porque necesitaríamos multiplicar por 10 la capacidad hospitalaria. Y eso es imposible, porque no hay personal, ya lo dijo el doctor. No hay talento humano, no hay intensivistas, no hay enfermeras, no hay medicamentos, no hay ventiladores. Entonces, corra después a montar eso a medias para poder tener una medio respuesta a una pandemia. Hoy tenemos todas las camas de cuidado intensivo ocupadas. Es que no es el 90, no es el 5, no, es el 100% de las camas ocupadas. Entonces, si hoy llega un paciente con un infarto, se va a complicar porque no hay dónde manejarlo en cuidado intensivo. Todas las que había excedentes se ocuparon por la pandemia y no hemos ampliado. Entonces, nosotros confiamos en el sistema de salud, hablamos de hacer una expansión, no se hizo esa expansión, Claudia la hizo en Bogotá, la alcaldesa, en Medellín se hizo, en Barranquilla se hizo, en Cali se hizo, aquí no la hemos hecho en forma importante, esperamos que se pueda hacer pronto, pero todas las promesas de expansión no funcionaron, no se hicieron, fueron solamente promesas, pero porque nos equivocamos en el sentido de manejar la pandemia con hospitales. Las pandemias en ninguna parte del mundo se manejan con hospitales, se manejan con políticas de salud pública, que es donde deben hacerse la contención. La pandemia son contención de la transmisión del virus o la bacteria, lo que sea, en el caso anterior. Esto lo hicieron hace 100 años, con la fiebre española. La gente hizo exactamente lo mismo que tenía que hacer hoy. Claro, ya costó 40 millones de muertos. Hace 100 años mató más que la Primera Guerra Mundial. La pandemia apareció terminando la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial mató 15 millones de soldados y la pandemia mató 40 en el año siguiente. Entonces, pero estamos haciendo lo mismo que hace 100 años. O sea, ese es como mi enfoque. Creo que hay que aprender la lección, dejar de escrita, porque es muy posible que cuando aparezca la próxima pandemia nosotros ya no estemos vivos, vendrán otras generaciones, pero hay que dejárselo tallado en piedra para decir, vea, no van a hacer lo que hicimos nosotros hace 100 años, que nos equivocamos porque quisimos manejarlo con hospitales cuando no era la lógica. Se supone que los servicios de salud, desde el punto de vista de salud público, para poder hacer esos cercos epidemiológicos, debe tener un equipo de cerco epidemiológico por cada 400 habitantes. Es una barbaridad de gente. Pero si nosotros miramos en nuestra tierra, que tenemos 1.200.000 habitantes en el área metropolitana, no creo que tengamos 20 equipos para hacer cercos epidemiológicos, cuando necesitamos tener por lo menos 2.000 para hacer cerco. Entonces, nos equivocamos manejando como era. Pero bueno, hoy a posteriori es difícil, es fácil decirlo, en el momento de tomar las decisiones es más complicado. Aquí, totalmente de acuerdo, las indicaciones de la OMS fueron totalmente equivocadas. Primero, ellos mismos minimizaron la crisis, dijeron que eso no era tan grave, no promovieron el uso del tapaboca, no promovieron, al principio fueron errores tras errores que lo estamos pagando en todo el mundo. Hay una preocupación también, y obviamente son las preocupaciones permanentes y también desde las autoridades, pues también porque la gente necesita, si se hace la prueba del coronavirus, saber si efectivamente lo tiene o no, o si siente los síntomas va a una EPS, pero también está ese otro gran reto. Y precisamente sobre eso la Procuraduría también ya ha tomado acciones, ha abierto investigaciones y ha llamado la atención de 18 secretarías departamentales, a más de 70 municipios, en fin. Escuchemos lo que dijo sobre este tema precisamente el Procurador General de la Nación. Hicimos unos requerimientos la semana pasada a las secretarías de salud departamentales de algunos departamentos y de unos municipios. Nos han respondido hasta el momento 9 departamentos y más de 40 municipios. Y los resultados son dramáticos, de verdad. Una muestra de falta de compromiso de las EPS y los laboratorios, tanto en la toma de las muestras como en la entrega de los resultados de las pruebas. Así no puede funcionar un cerco epidemiológico. Así no puede funcionar el rastreo, el seguimiento de los casos, ni se puede prevenir la pandemia. Hay casos en los cuales
han pasado más de 18, 20, hasta 34 días en departamentos como Nariño, como Bolívar, como Sucre, en donde la irresponsabilidad es clarísima. Un resultado de una prueba después de 30 días no tiene ningún sentido. Es como si nunca se hubiera hecho la prueba. Luego estamos solicitando y llamando a la responsabilidad y al compromiso de las EPS y de los laboratorios para que le respondan a la ciudadanía. No tiene sentido pensar en que con los recursos que están recibiendo las EPS en Colombia se esté pecando de esta manera, de una negligencia extrema en la toma de las muestras, en la entrega de los resultados de dichas muestras, en el rastreo y en el seguimiento de todos los casos en el caso de esta pandemia. De esta manera simplemente no vamos a ninguna parte. Bueno, es una situación complicada, pues difícil para todos, y pues de antemano, antes de despedir y darle el agradecimiento a los invitados, obviamente nuestro mensaje de solidaridad a todas las personas que han sufrido por esta situación en el sentido de haber perdido seres queridos, y cada vez, pues digamos, lamentablemente la cifra aumenta. Un saludo entonces especial de solidaridad a todas las familias que han tenido que afrontar, pues digamos, de frente, pero también un saludo especial a todos los trabajadores del sector de la salud. Son ellos los que han puesto, pues digamos, su pecho ante una situación en la que realmente nadie en el mundo estaba preparado. Esto es una situación complicada, y ahí vamos, pues digamos, en la prueba-error, pero no se nos puede perder el objetivo, que es salvar vidas, y para salvar vidas debemos tener mucha disciplina. Un agradecimiento al profesor David Bardey de la Universidad de los Andes, al doctor Víctor Castillo de la Fundación Cardiovascular, al Bayané Rodríguez Solano, que ella es delegada de la Fundación que atiende a personas con discapacidad y enfermedades huérfanas. Han sido ustedes muy amables por esta participación, y obviamente también a todo nuestro equipo de trabajo. Pues sin más, entonces con esto nos despedimos. Tengan ustedes un feliz resto de noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Una muy buena jornada. Felicito. Esto es Report TV.